Bueno, el tema de hoy, habíamos hablado anteriormente del síndrome de estrés respiratorio agudo, que es un tipo de edema pulmonar, ¿no? Y ahora vamos a hablar de otro tipo de edema pulmonar, que es el edema pulmonar cardiogénico, ¿no? Para poder diferenciarlo del mencionado. En sí, el edema pulmonar cardiogénico principalmente se debe a causas cardíacas, principalmente, ¿no? En sí, la causa es de etiología del corazón. No obstante, cuando se complica, puede generar una congestión pulmonar, ¿no? Por lo cual debemos tener conocimientos básicos de este. Para esta exposición, no soy cardióloga, pero para conocer los conceptos básicos y más actualizados, me he guiado de la revisión del Up to Date actualizada para enero del 2022, ¿no? Creo que la Universidad Nacional del Altiplano no tiene acceso a ella, pero bueno, los que tienen Up to Date lo podrían revisar más ampliamente. Ok, ¿qué es el edema pulmonar cardiogénico? Es una causa frecuente y potencialmente mortal de insuficiencia respiratoria aguda. Bueno, relativamente frecuente, más bien debería ser frecuente de insuficiencia respiratoria aguda grave. Es a menudo resultado de una falla cardíaca aguda descompensada, ¿no? El cuadro clínico se va a caracterizar por disnea asociada con la rápida acumulación de líquido dentro de los espacios intersticiales y alveolares. Es el resultado de presiones de llenado cardíaco agudamente elevadas. Generalmente se debe a una insuficiencia del ventrículo izquierdo, o sea, sistólica o diastólica, como de enfermedades de las arterias coronarias o anomalías de las válvulas cardíacas. Sin embargo, puede haber otras etiologías en ausencia de enfermedad cardíaca, como la sobrecarga de líquidos, como la hipertensión arterial grave, como la estenosis de la arteria renal y enfermedad renal grave. Hay una definición particular que es el edema pulmonar relámpago, que se da cuando es un evento muy agudo, causado por el aumento repentino de las presiones venosas intracardíacas del lado izquierdo en el contexto de una emergencia hipertensiva. Isquemia aguda, taquiarritmia inicio reciente o enfermedad valvular obstructiva. Van a ver que la mayoría de las diapositivas son de lectura, no hay muchos gráficos, se ve que en el Up to Date no hay muchos gráficos tampoco, pero es importante conocer las definiciones. ¿Cómo se va a dar esto? Se va a dar por un aumento del trasudado de líquido pobre en proteínas, ¿no? Porque exudado es rico en proteínas, trasudado pobre en proteínas, hacia el intersticio pulmonar y alvéolos. Esto se debe al aumento rápido y agudo de la presión de la aurícula izquierda, ¿no? Y esto se contrasta o nos ayuda a diferenciar del edema pulmonar no cardiogénico, donde el factor etiológico principal es el aumento de la permeabilidad del endotelio pulmonar. Ese trasudado está mediado por un aumento de la presión capilar pulmonar que resulta de un aumento de la presión venosa pulmonar y en la aurícula izquierda. Esto sucede en ausencia de un cambio primario de la permeabilidad o daño de la capa endotelial y epitelial de los capilares pulmonares. La filtración de líquido
a través del endotelio hacia el intersticio y alvéolos, va a conducir a una disminución de la capacidad de la difusión a través de la membrana alveolo-capilar, hipoxia y disnea. Entonces, el movimiento de líquidos, el movimiento de difusión, se debe a la relación de Starling, ¿no? Que predice el flujo neto de líquido a través de la membrana, por la ecuación de la constante por la diferencia de presiones hidrostática y oncótica, donde K es el coeficiente de filtración. En la microvasculatura normal hay una filtración continua de una pequeña cantidad de líquido bajo en proteínas. En el edema pulmonar cardiogénico, el aumento de la filtración transcapilar generalmente se atribuye a la elevación de la presión capilar pulmonar, aunque la permeabilidad de la pared capilar también puede verse afectada. ¿Cuáles son los mecanismos compensatorios que a veces pueden ocasionar daño cuando se da por mucho tiempo? La activación del sistema nervioso simpático y renina-angiotensina dan como resultado taquicardia y elevación de la resistencia vascular sistémica. La taquicardia acorta la duración de la diástole, entonces no se va a llenar bien el ventrículo izquierdo. La resistencia vascular sistémica elevada, con o sin aumento de la dimensión de la cámara del ventrículo izquierdo, aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo, la tensión en la pared, aumentando la demanda del oxígeno del corazón. Estos cambios conducen a un aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y a una mayor formación de edema. En la medida en que el edema pulmonar provoca hipoxia, puede haber un empeoramiento adicional de la función miocárdica. Insuficiencia por estrés de los capilares pulmonares. Aunque el edema pulmonar cardiogénico se atribuye a la transudación del líquido con bajo contenido de proteínas, en respuesta a una presión capilar pulmonar alta, se ha visto que la elevación severa de la presión capilar pulmonar puede conducir a un aumento de permeabilidad y finalmente la insuficiencia. La barrera de la membrana alveolo-capilar, la falla por estrés de los capilares pulmonares se va a manifestar como edema de alta permeabilidad y o hemorragia alveolar. A veces han escuchado paciente con edema agudo de pulmón cardiogénico, ¿no? Que tiene una expectoración color salmón, ¿no? La falla por estrés capilar pulmonar puede ocurrir en algunos pacientes con edema pulmonar relámpago con aumentos severos de la presión capilar pulmonar. Los vasos linfáticos que nos ayudan a drenar el edema. Cuando hay un aumento agudo de la presión capilar pulmonar, los linfáticos pulmonares no pueden aumentar tan rápidamente como la presión. Entonces va a disminuir la tasa de eliminación de líquido. Unos pacientes con falla cardíaca crónica, generalmente, con una presión de enclavamiento de capilar pulmonar persistentemente elevada, tienen mayor capacidad linfática y no desarrollan edema pulmonar hasta que se alcancen presiones capilares pulmonares muy altas. Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes que nos pueden conducir a un edema pulmonar cardiogénico? ¿No? E insuficiencia cardíaca aguda. Tenemos medicación, dicen una dieta excesiva en sal y agua, no adherencia a sus medicamentos, iatrogenia en el expansión de volumen, ¿no? Cuando a veces lo sobrehidratamos al paciente, una disfunción cardíaca, estrés físico, emocional y del ambiente, bueno, un poco difícil, pero sí hay un tipo de infarto que se da por emociones muy fuertes, que no me acuerdo del nombre. Toxinas cardíacas, alcohol, cocaína, alteración en el ritmo del ventrículo derecho, arritmias cardíacas, fibrilación con rápida respuesta ventricular, taquicardia ventricular, marcada bradicardia, anomalías de conducción,
hipertensión no controlada, infarto al miocardio, isquemia miocárdica, regurgitación mitral progresiva, causas no cardíacas, enfermedades pulmonares como el EPOC, émbolos pulmonar, anemia por sangrado o alteraciones en la eritropoyetina o por supresión de la médula ósea, infecciones sistémicas, sobre todo en las pulmonares, desórdenes tiroideos, eh, medicamentos no dihidropiridinas como el verapamilo o el diazem, antiarrítmicos, sobredosis de antiarrítmicos, esteroides, AINES, medicamentos con antraciclina, como el que se usan, por ejemplo, en la quimioterapia, ¿no? La doxorubicina. El 4, la difusión sistólica, que puede causar también el edema pulmonar cardiogénico. La contractilidad del ventrículo izquierdo está deteriorada, que resulta de un gasto reducido, ocasionado, ¿por qué puede ocasionarse esto? Por enfermedad coronaria, hipertensión, enfermedad cardíaca valvular, miocardiopatía dilatada idiopática, toxinas, trastornos metabólicos, miocarditis virales. La disminución del flujo enterógrado causada por la difusión sistólica conduce a la activación del sistema nervioso simpático, regina angiotensina aldosterona. La retención de sodio y agua inducida por estas adaptaciones contribuye finalmente al edema pulmonar. En la disfunción diastólica va a haber un aumento en la rigidez ventricular, no va a haber un compliance adecuado y una relajación alterada del llenado ventricular, que impide el llenado ventricular durante la diástole. Puede ser inducida por trastornos crónicos como la hipertrofia del ventrículo izquierdo o de cualquier etiología, o miocardiopatías hipertróficas y restrictivas, y de forma aguda con isquemia miocárdica y crisis hipertensivas. Va a ocasionar un aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo para cualquier volumen telediastólico dado. Además de la presión diastólica final elevada, los factores pueden promover el desarrollo de edema pulmonar en pacientes con disfunción diastólica, que incluyen una disfunción sistólica concurrente, flujo sanguíneo coronario diastólico reducido y arritmia. Puede haber pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal, ¿no? Y aquí se debe principalmente a anomalías intrínsecas de la función diastólica del ventrículo izquierdo. Otras incluyen la sobrecarga de volumen, como por ejemplo la insuficiencia renal y el aumento de poscarga, como en crisis hipertensiva y obstrucción del flujo de la salida del ventrículo izquierdo. Ahí va a haber una obstrucción de flujo de la salida del ventrículo izquierdo, que puede ser el resultado de una estenosis aórtica crítica, que incluye estenosis supravalvular y subvalvular, miocardia hipertrófica y hipertensión sistémica grave. La estenosis mitral, que puede ser causada por una cardiopatía reumática, generando una obstrucción del flujo de salida de la aurícula, conduciendo a aumento de presiones en la aurícula izquierda, con presiones de llenado del ventrículo izquierdo normales o bajas. La calcificación del anillo mitral y la disfunción de la válvula bioprotésica son otras causas de estenosis. La progresión generalmente lenta de la estenosis permite una adaptación gradual a las presiones aumentadas. Y al inicio no presentan síntomas. Sin embargo, cuando aumenta la frecuencia cardíaca y un tiempo de llenado diastólico reducido, como el ejercicio, la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, pueden provocar elevaciones abruptas en la aurícula izquierda y edema pulmonar. También la hipertensión renovascular, ¿no?, que se debe a la estenosis de la arteria renal. Estos están predispuestos a un edema pulmonar por una hipertensión crónica y disfunción diastólica secundaria, tanto por exceso de retener sodio y agua, como la disfunción renal asociada, lo que nos va a conducir a una presión de llenado cardíaco crónicamente elevado.
Y esto también se asocia con el edema pulmonar relámpago. Cuando hay estenosis bilateral de la arteria renal y edema pulmonar relámpago, se denomina síndrome de Pickering. Factores precipitantes del edema pulmonar. En presencia de disfunción sistólica o diastólica, otras enfermedades o condiciones pueden precipitar la descompensación hemodinámica y el edema pulmonar. Estos se pueden agrupar según la etiología fisiopatológica primaria, que incluye un aumento de agudo de precarga y una disminución de contractibilidad o un aumento de poscarga. Pueden varios coexistir entre sí, exacerbando que aparezca el edema. Por ejemplo, una crisis hipertensiva puede provocar una isquemia miocárdica que a su vez conduce a una disfunción diastólica. Puede haber una mayor activación del sistema adrenérgico, aumentando más la presión arterial y la poscarga. Entonces, con precarga aumentada, la sobrecarga de volumen, la presión de llenado ventrículo izquierdo puede ser inducida por cualquier causa de expansión de volumen intravascular. Ejemplo, retención de sodio debido a la carga de sodio en la dieta, infusión intravenosa iatrogénica de líquidos. Si se acuerdan, hubo una pregunta en el examen sobre que le habían pasado muchos líquidos a un paciente. Y, bueno, transfusión de sangre, también cuando lo politransfundimos. Tenemos un paciente, justo hoy día vimos en la visita a un paciente que le habíamos pasado 30 paquetes globulares. Bueno, una insuficiencia aórtica aguda, al inicio repentino conduce a un rápido aumento de la presión de llenado cardíaco debido a la incapacidad del ventrículo izquierdo para adaptarse rápidamente al rápido aumento de volumen. Telediastólico causado por la sangre regurgitante. Se puede ver en casos de endocarditis, extensión de aorta, complicaciones asociadas con válvulas protésicas y técnica quirúrgica y ruptura espontánea traumática de las válvulas. Okay. Insuficiencia mitral aguda. La causa más común de insuficiencia mitral aguda y severa y aislada en adultos es la ruptura de una cuerda, con o sin enfermedad mixomatosa asociada. Otras causas de incompetencia incluyen isquemia, infarto agudo del miocardio, que va a resultar en la ruptura del músculo papilar o desplazamiento del músculo. Endocarditis, que pueden conducir a la ruptura de cuentas y función de la válvula protésica. En los pacientes no crónicos, la aurícula izquierda suele ser relativamente poco distensible. El flujo regurgitante de una aurícula izquierda no compliance conduce a un aumento repetido de la presión, que conduce a la circulación pulmonar. Algunos pacientes que tienen ya cardiopatía isquémica y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo desarrollan edema pulmonar agudo sin causa aparente. Y algunos de estos pacientes tienen insuficiencia mitral, disfunción de la contractibilidad, infarto, ¿no? Por obstrucción de las arterias coronarias, un síndrome coronario, con o sin síndrome coronario agudo. Crisis hipertensivas, ¿no? Y otras causas como la obstrucción del flujo de salida de la aurícula izquierda, que puede verse un tumor o trombosis de una válvula mitral protésica, prótesis, en el deterioro crónico del flujo de salida de la aurícula izquierda, ejemplo de estenosis mitral o cor triatratum. El edema pulmonar a menudo se precipita con una frecuencia cardíaca elevada y reduce el tiempo de llenado del ventrículo izquierdo. También se puede ver el aumento del volumen intravascular, como ocurre en el embarazo o un aumento de ingesta de sal. Entonces, ¿cómo podemos identificarlo? Mediante una historia clínica enfocada, con examen físico, con análisis de laboratorio, con ecocardiografía, y en algunos casos raros, porque no todos los hospitales tienen para medir esto, la medición directa de la presión de enclavamiento de los capilares pulmonares. ¿Cómo es el cuadro clínico? El paciente presenta dolor torácico, puede presentar síntomas de un síndrome coronario agudo. Disnea en reposo, típicamente reflejada por taquimia en reposo y menos comúnmente reflejada por desaturación de oxígeno. Ejemplo, yo vi hace unas semanas un paciente con edema pulmonar cardiogénico, donde tenía una disnea importante, pero no desaturaba, ¿no? Su saturación estaba en 82,
84 y a veces subía hasta 90, ¿no? Un poco, dice, pero no, esto no tiene, no es un cuadro común pulmonar solo, tiene algo más, ¿no? Y el paciente debe tener edema pulmonar cardiogénico. Disnea paroxística nocturna, ortopnea severa y progresiva, disnea severa y progresiva con el mínimo esfuerzo, hipoxemia, evidencia de descompensación severa que incluye hipotensión relativa, presión arterial sustancialmente más baja en las presiones que en las presiones habituales registradas durante visitas anteriores. Signos de hipoperfusión, dolor abdominal, extremidades frías, disminución de la diuresis o también anasarca. Síntomas que me sugieran, o signos que sugieran una enfermedad aguda concomitante con neumonía. O sea, el paciente puede tener un edema pulmonar cardiogénico, pero también tener su neumonía. También tener su tromboembolismo pulmonar, citocidosis diabética, puede estar con su estado mental alterado, ataques isquémicos transitorios o accidentes cerebrovasculares. El paciente puede presentar arritmias, ¿no? Que se asocian a descargas repetidas del desfibrilador automático implantado, arritmias como fibrilación. Puede haber en el laboratorio alteraciones de los electrolitos y niveles elevados de troponina, ¿no? Paciente puede estar con ansiedad, desesperación, ¿no? Como un ataque cardíaco. Puede haber también reflujo hepatoyugular, puede haber signos de una insuficiencia cardíaca crónica descompensada, puede haber edemas en miembros inferiores. El 50% de los pacientes hospitalizados tienen con un edema pulmonar, con falla cardíaca aguda, pueden tener fracción de eyección preservada. O sea, no es decir, a veces ¿no? El cardiólogo también me dice, no, tiene fracción de eyección normal, pero no. Hay pacientes cardiópatas con fracción de eyección preservada o más del 50%. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿No? En la clínica, respaldados, ¿no? O apoyados mediante el examen físico y mientras exámenes de laboratorio podemos tener un EKG, un electrocardiograma con arritmias, ¿no? Con signos de infarto, radiografía de tórax con congestión pulmonar, biomarcadores como péptido natriurético tipo B o ProBNP y una ecocardiografía, ¿no? Que los hospitales grandes cuentan con ecocardiografía. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica descompensada es generalmente sencillo, ¿no? Un paciente que tiene su historia clínica ya de falla cardíaca crónica. Lo que es difícil es la falla cardíaca aguda, y a veces se nos escapa. No ven una radiografía de tórax con consolidaciones, ya, neumonía, punto. No, no es así, ¿no? Hay que tener presente el examen físico, el cuadro clínico y los análisis. Podemos también ayudarnos cuando no definimos bien el cuadro con el ProBNP. Lamentablemente los hospitales no tienen todos. Y más allá ya, después de, sí, el siguiente paso es una ecocardiografía, es un cateterismo Swan-Ganz, pero tampoco eso tiene un uso rutinario, ¿no? Generalmente son los que tienen la unidad de la UCICOR, ¿no? La unidad de cuidados intensivos cardíacos coronarios, que no cuenta con el hospital, sino un hospital grande, ¿no? Bueno. ¿Cómo diagnosticar? Es un diagnóstico clínico basado en la presencia de una constelación de síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Si bien los resultados de las pruebas suelen ser de apoyo, el diagnóstico no puede basarse solo en un síntoma, sino en el conjunto de todo. Hasta nos podemos clasificarlos en alta, intermedia y baja probabilidad. Alta probabilidad con pacientes con antecedente de insuficiencia cardíaca, cuando presenta disnea de esfuerzo y evidencia de retención de líquidos, es una presión venosa yugular elevada, evidencia de edema pulmonar o periférico, sin antecedentes de falla cardíaca, un paciente sin antecedentes de falla cardíaca que se presenta con ortopnia de nueva aparición,
reflujo, presión de venoso yugular elevado, hallazgos típicos de edema pulmonar en la radiografía y sin fiebre. Intermedia, cuando tiene disnea, sin antecedentes de falla cardíaca, pero sí enfermedad cardíaca conocida, factores de riesgo como enfermedad de las arterias coronarias, válvulas, diabetes o hipertensión, anomalías en el EKG como fibrilación, hipertrofia del ventrículo izquierdo o isquemia, un reflujo yugular positivo o incierto, incierto diré, y no hay evidencias de edema pulmonar. En este grupo de pacientes, ¿cómo podemos ayudar a poder diagnosticarlos? Con una prueba de ProBNP y ecocardiografía. Los de baja probabilidad, en los que presentan disnea, pero no tienen evidencia de enfermedad cardíaca como normal y que tienen y que podría tener otra explicación de la disnea, como enfermedad pulmonar crónica o neumonía. Se debe evaluar y tratar otras causas de la disnea. Si persiste la incertidumbre, podemos utilizar pruebas adicionales. La presentación de la insuficiencia del edema pulmonar cardiogénico se puede clasificar según la perfusión periférica adecuada, caliente versus fría, y la presencia de congestión. ¿Qué nos va a ayudar en el pronóstico? La combinación más común de perfusión periférica y congestión, más del 70% de los pacientes, es el perfil clínico caliente y húmedo. Este grupo de pacientes tiene presión arterial sistólica normal o marcadamente elevada. Los que tienen normal presentan en gran medida una sobrecarga de volumen significativa con congestión pulmonar y periférica, tipo cardíaco. Por el contrario, los pacientes con perfil hipertenso manifiestan restribución de líquidos a los pulmones y mínima acumulación de líquido periférico. Así, varios veces me han dicho, este paciente no es pulmonar, pero siempre tiene agua en el pulmón, ya, pero eso no significa que la causa sea per se en pulmón, ¿no? A mí me parece que es un paciente con congestión pulmonar. Hay pacientes con congestión pulmonar sin edemas periféricos. Entonces se observa menos en mujeres de edad avanzada con hipertensión lábil y fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada. Una minoría, es menos del 20%, presenta un perfil clínico frío y húmedo. Esto incluye la mayoría de los pacientes con shock cardiogénico y síndrome de bajo gasto. Los pacientes de esta categoría tienen mayor riesgo de muerte y trasplante cardíaco al año, en comparación con pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida con un perfil húmedo y cálido. Menos del 10% tiene un perfil cálido y seco o frío y seco. Electrocardiograma. Como electro tiene que tener sus 12 derivadas, ¿no? El cual me va a ayudar a distinguir la isquemia miocárdica y arritmias. También puede observar signos de insuficiencia cardíaca como hipertrofia ventricular izquierda o anomalías de la aurícula izquierda. Puede haber anomalías como onda ST y T. Se informan ondas T negativas, gigantescas, transitorias, inversiones de la onda T globales y prolongación del QT, que representan isquemia subendocárdica. La radiografía de tórax, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver una redistribución del flujo vascular pulmonar, puede haber cardiomegalia y marcas intersticiales bilaterales extensas. Puede darse la imagen típica en alas de mariposa, y el que sea unilateral es muy raro, menos del 2%. Y está causado por insuficiencia mitral excéntrica. Los derrames pleurales a menudo están ausentes en pacientes con falla cardíaca aguda de nuevo, de primera vez, ¿no? Pero con frecuencia están presentes en pacientes con descompensación aguda e insuficiencia cardíaca crónica. Hasta el 20% del edema pulmonar cardiogénico puede tener radiografías de tórax normales. La ecografía pulmonar para ver las líneas B, ¿no? La presencia múltiple de las líneas B por espacio intercostal en la ecografía en el lugar que se ubica el transductor del ecógrafo. Es un signo de síndrome intersticial pulmonar. Pueden ser edema, puede ser fibrosis o una neumonía intersticial, ¿no? Ahora, las líneas B son artefactos hiperecogénicos verticales similares a un láser, también descritos como cometas. Surgen de la línea pleural y se extienden hasta la parte inferior de la pantalla sin desvanecerse. El examen repetido también puede ser útil, ya que las líneas B causadas por el edema pulmonar varían con los cambios de volumen y posición. También hay hallazgos que nos indican síndrome de distrés respiratorio agudo, con
¿no? Que se asocia a una neumonía con una consolidación suprarrenal anterior, ausencia o reducción del deslizamiento pulmonar, áreas intactas de parenquima pulmonar, anomalías de la línea pleural y distribución no homogénea de las líneas B. En el laboratorio, bueno, el pulso oxímetro es indispensable sacar AGA a los pacientes, ¿no? Vamos a ver el equilibrio ácido-base y, ¿no? la hipoxemia y la retención de CO2. También vamos a ver los niveles de lactato que corresponden a una respiración anaerobia por hipoxia. Es importante pues, solicitar electrolitos, bicarbonato, nitrógeno, el BUN, creatinina, ¿no? Evaluar la diuresis, los pacientes deben estar con sondas para controlar la diuresis en 24 horas. También los niveles de troponina sérica son importantes, ¿no? Para los pacientes con infarto, con elevación de CT, la terapia de reperfusión no debe retrasarse para esperar resultados de las mediciones de troponina. El hemograma, que nos podría indicar infección. El péptido natriurético, ya hemos hablado de su utilidad cuando el diagnóstico no está bien sedimentado, ¿no? La concentración no debe interpretarse de forma aislada, tiene que ser dentro de un cuadro clínico. Además, si es muy positivo, la mayoría de los pacientes con disneico con IC tienen valores de ProBNP en plasma por encima de 400, ¿no? Hay una superposición considerable de niveles de ProBNP y el nivel de péptido natriurético cerebral en pacientes con y sin insuficiencia cardíaca, lo que hace que la prueba sea menos sólida en un paciente individual con niveles intermedios, ¿no? Que no es más de 400, sino de 200 a 400. Dado que muchas condiciones aumentan los niveles de son más útiles porque el diagnóstico de edema pulmonar cardiogénico es muy poco probable como explicación de disnea. Sin embargo, en ocasiones se encuentran niveles inesperadamente bajos en algunos pacientes con una insuficiencia cardíaca terminal. La ecocardiografía, ¿no? Nos va a mostrar una insuficiencia cardíaca reciente. La urgencia de la ecocardiografía varía con la agudeza de la presentación. Debe utilizarles estas imágenes durante la evaluación en pacientes con shock cardiogénico o síndrome de bajo gasto. Estas imágenes son críticas en la evaluación del paciente. En paciente con infarto, con elevación de CT y congestión pulmonar, se debe realizar una ecocardiografía de urgencia para estimar la función ventricular izquierda y derecha y descartar una complicación mecánica. La ecocardio Doppler ayuda al diagnóstico y la clasificación de falla cardíaca, como se recomienda en las guías principales de las sociedades. También me permite estimar la presión de la aurícula derecha, las presiones de la arteria pulmonar y la presión de enclavamiento de los capilares pulmonares. Cómo se encuentra la función sistólica del ventrículo izquierdo. Si está conservada, la causa de insuficiencia cardíaca puede ser la disfunción diastólica, disfunción sistólica transitoria u otras causas de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, incluida la cardiopatía valvular. O también puede haber un error en el diagnóstico. ¿Cómo vamos a manejar a los pacientes hospitalizados? ¿No? Todos los pacientes con falla cardíaca aguda generalmente están hospitalizados. Con monitor de signos vitales, incluyendo la presión arterial ortostática, control diario de peso, ingesta de líquidos, eliminación de líquidos, un balance hídrico estricto, ¿no? Los síntomas y signos de congestión, electrolitoséricos, nitrógeno ureico en sangre, creatinina y saturación de oxígeno, de electrolitos como potasio, sodio, el magnesio, análisis de hemograma, troponina y el índice internacional de normalizado, que es el INR, si está anticoagulado, el péptido natriurético cerebral para aclarar la base cardíaca y estar en esta continua observación de 20 a 48 horas mínimo. ¿Alguna disfunción sistólica? ¿Hay una diferencia entre el manejo de ambas? Bueno, las dos tienen un protocolo inicial básico, que es medición de la diuresis, suplemento de oxígeno, la terapia vasodilatadora según la etiología, ¿no? En pacientes con disfunción sistólica, algunos medicamentos no deben iniciarse, por ejemplo, los beta bloqueadores,
En cambio, en pacientes con difusión diastólica, el tratamiento de la hipertensión y la taquicardia es particularmente importante. Los agentes inotrópicos no están indicados en pacientes con disfunción diastólica y función sistólica preservada. El manejo de la arritmia, la fibrilación auricular, la arritmia ventricular, hipertensión renovascular, que es otra causa de edema pulmonar cardiogénico. Las guías recomiendan la revascularización percutánea para pacientes con estenosis de la arteria renal hemodinámicamente significativa y que hagan insuficiencias cardíacas agudas repetitivas. Sin embargo, hay un grupo de redacción de la American Heart Association que señaló más tarde que el tratamiento de la arteriopatía renal aterosclerótica es controvertido, ya que los beneficios y los riesgos no están bien definidos. Entonces, aquí tenemos una radiografía de tórax posterior anterior normal, que hemos dicho que no, que puede haber un edema pulmonar cardiogénico que recién está iniciando, que puede ser placa normal, ¿no? Aquí observamos una placa de un joven un señor de 55 años, donde se observa imágenes de aumento de la trama intersticial perihiliar, ¿no? El hilio perihiliar en ambos lados, ¿no? Con velamiento de los ángulos costodiafragmáticos. Y aquí, ¿no? Ya es un edema pulmonar cardiogénico bien observado, ¿no? Donde se observa opacidades bilaterales, consolidaciones, consolidación de neumonía. No, no es que sea así. Puede también observarse en el edema pulmonar, ¿no? Que va del centro hacia la periferia como si fuera unas alas de mariposa. Los pacientes que tienen edema pulmonar cardiogénico generalmente son manejados en unidad de cuidados intensivos, ¿no? La Sociedad Europea por Cardiología en el 2016 estableció algunos parámetros, por ejemplo, el paciente que va a requerir intubación o está intubado, que tiene saturación menos del 90%. Bueno, acá todo el mundo tiene, la mayoría tienen menos del 90%, ¿no? Entonces pondremos en rango, generalmente son 10 puntos. La tendencia menos del 80%, a pesar del oxígeno suplementario. El paciente utilizando músculos accesorios y frecuencia respiratoria elevada. Signos de hipoperfusión o presión arterial sistólica menos 90, una frecuencia cardíaca menor de 40, o en bradicardia o con más de 130 latidos por minuto. Bueno, eso es lo principal que deben saber del edema pulmonar cardiogénico. Después viene un cuadrito que es no, de cuánto el manejo es, cuando les pasen las diapositivas lo pueden revisar, pero no es algo que ustedes deben saber a fondo porque no todos van a ser cardiólogos. Lo importante es que tengan una visión amplia de esta enfermedad, qué es lo que le puede causar, cómo se da la fisiopatología, ¿no? Porque podría presentarse en la emergencia y todo médico en formación pasa por la emergencia, ¿no? Y podría observar uno de estos casos que podrían identificar si los han estudiado bien. ¿Dónde estamos? Sí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta del tema? Si no hay preguntas, le pasé al delegado las notas de plataforma, ¿no? Aumentando el punto aquí. La plataforma solo identifica una respuesta, no las dos. Aumentando el punto de los que marcaron la otra opción que era la misma, igual. Bueno, ahí tenían sus notas y había alguien que tal vez no se le haya aumentado, no que haya visto. Hasta ahorita era el momento de coordinar con su delegado. Si no, parece que no había ninguna observación. Bueno, estaré coordinando con su delegado para la próxima ponencia. Ya pueden retirarse. Hasta luego. Hasta luego, doctora.
Luego,